con nuestros invitados. Que por cierto, tenemos dos invitados de lujo, hay que decirlo. Los caricaturistas Rocha y Magú. Grandes caricaturistas, hacedores de libros. Y bueno, Magú... Sí, señor. Hasta ya, si quiere, estamos en Skype. Magú hasta lo invitaron a hacer caricaturas en letras libres. Yo creo que Enrique Krause, después de su segunda caricatura, le dio miedo, ya no lo siguió invitando a que colaborara ahí. Pero el señor Magú ha colaborado en muchas partes, se ha hecho una buena cantidad de libros, no se diga exposiciones, no se diga conferencias, etcétera, de los grandes caricaturistas de hace muchos años, y el que abre el rol de caricaturistas. Premio Nacional de Periodismo también, George. Premio Nacional de Periodismo, claro. Correcto. Entonces, esperemos estar ya con estos dos moneros. Ahí está nuestro querido Gonzalo Rocha. Muy serio. Hola. Mi querida Cari, mi querido Jorge. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Yo no me veo, pero los veo a ustedes. Bueno. Yo honesto, ¿verdad? Sí. Ok. Nosotros sí te estamos viendo. Ok. Sí. Creo que estás en tu casa de Coyoacán, porque veo unos cuadros ahí que reconozco. Así es. De la mal portada del Carmen Coyoacán, que dicen que son los que usamos menos tapabocas. Mira, ¿qué tal? ¿Sí? ¿Tú sí usas cuando Pero sales? yo salgo a la calle y sí veo a la gente con tapabocas, pero no sé por qué dicen eso. Pero yo aquí tengo este. ¡Vámonos! Este es el que yo uso normalmente. A ver, ¿qué es una caricatura la que está ahí o es en tu paliacate amarillo? No, pues no. Paliacate normal. Paliacate normal. Ya. Sí. ¿Y te has encontrado ahí a Manuel Negrete con su tapabocas o ni siquiera Manuel Negrete? No puede ir porque contagia a todos. Acuérdate que le dio coronavirus a ese muchacho. Hace mucho que no lo veo. Que se quede haciendo medias tijeras y chilenas en su casa, pero mejor que no salga porque nos contagia a todos ese Manuel Negrete. ¿Qué tal, Y ya está también. Ya está el señor Magú con nosotros. Hoy, Ulmaro Castellanos Loza, mejor conocido como Magú. Trae un lápiz porque seguramente nos va a... ¿No me están viendo? Ya te estamos viendo, querido Magú. Muchos. Haz de cuenta Buster Keaton, así te ves. A ver, ¿ahí estamos ya? Ahí estamos, ahí te vemos y te escuchamos bien. Perfecto. A ver, Pues arráncate, mi George. Por favor, Arráncate, mi George. Bueno, pues ya hice una muy mínima presentación de Gonzalo Rocha y el maestro Magú. Pero pues yo ya voy a lo que les quiero preguntar. Algunos de sus detractores, enemigos, opositores o traidores a su causa han dicho que ustedes están muy en contra de la 4T. ¿Qué hay de eso? ¿Por qué no están acordes con este gobierno popular de izquierda, populista, o ya no sé cómo llamarlo? No, bueno, populista nada, pero bueno. ¿Quién responde? Magú, que empiece Magú ahí. Por edades, Magú. El que sienta que tiene esos detractores. Yo no creo tener esos detractores.
Hoy, me parece que hoy sabemos si algunos piensan diferente que uno, porque desde hace muchos años que hago cartones, yo creo que tuve algunos detractores que no se expresaban y que no tenía yo forma de saber que los tenía, pero que mi trabajo no es el de tener detractores o tener seguidores. Mi trabajo es expresar mis ideas y ahora con las redes pareciera que uno tuviera, además de expresar las ideas, que uno tuviera que subirse al ring a pelearse con detractores o a esperar los aplausos de los seguidores. No me importa lo que piensen ellos, yo sigo trabajando, haciendo lo que tengo que hacer, y ese debate es un debate propuesto por el presidente de México, que es quien nos hace que todos los días estemos en este país pensando que tenemos adversarios y debemos estar todos los días peleando con los adversarios. Para mí, los detractores son solamente personas que opinan diferente a mi opinión y los respeto perfectamente. Si ellos encausan su intolerancia considerándome a mí un adversario, ese es una mala actitud de quienes están siguiendo la idea polarizadora que se dirige hacia los mexicanos todos los días desde el Palacio Nacional. Así que no, yo no tengo detractores, tengo seguidores que a unos les gustan mis ideas y a otros no les gustan, mi querido Jorge Meléndez. ¿Cómo ves mi respuesta filosófica? Muy buena. Y mi querido Rocha, ¿qué dice ante esta respuesta filosófica o respuesta o pregunta? Sí, ante esa misma pregunta. Ajá, sí. Mira, yo no percibo esta cuestión de los detractores o de los seguidores porque sigo siendo virgen de Twitter. Yo todavía no tengo cuenta de Twitter. Está bueno. A veces me dicen que no existo porque no tengo cuenta de Twitter. Yo sigo viendo el periódico que sale publicado mi cartón, o sigo viendo que aparezco en el portal de La Jornada y todo, y ahí me doy cuenta que sí existo, pero... Y en proceso. Bueno, y que a su vez el periódico y todo me sube a Twitter por su cuenta, pero no por mi cuenta. Entonces eso me evita saber qué tan vituperado soy. Esto que me dices para mí sería nuevo, de decir que hay quien opina. Basta que un día hagas un cartón crítico a la 4T y te van a salir los 20,000, no sé, los millones de chairos, ¿no? ¿Cuántos son de verdad? ¿Cuántos son bots? ¿Cuántos no sé qué? Si lo haces al revés, pues te va a atacar el otro grupo, el de los tumbaburros, el de los X. Entonces, pues me he mantenido al margen de eso. Yo, como diría Magú, hago mi trabajo que siempre he hecho, y a pesar de que hasta cierto punto me considero simpatizante de este gobierno que llegó, no procuro estar haciendo cartones pues a favor, nunca, ¿no? ¿Qué es lo que entonces, por ejemplo, es que yo creo que hay muchas imágenes del gobierno actual que pueden dar para hacer mucha crítica en cuestión de caricatura para medios, ¿no? O sea, para los periódicos principalmente. Pero, ¿qué pasa ahí cuando ustedes de repente dicen, bueno, pues es que ya es chole con Andrés Manuel? No, o sea, porque también creo que hay otros temas. Entonces, más bien ustedes cómo han ido seleccionando esta parte de repente dibujar al presidente, de repente decir, ahorita no importó nada, aunque se haya salido algo que valga la pena, tal vez un dibujo, pero tal vez no, porque siempre se hacen esos dibujos. No sé si me explico un poco. O sea, que la figura presidencial se ha tocado todo el tiempo. Ajá, exacto. No, o sea, a pesar de que la actividad política sí es muy preponderante la presencia del presidente, pues procuro que no siempre sea él. Eso es algo que siempre he intentado, creo que Magú también, de no agotarte en repetir siempre la figura del presidente, porque pues es la máxima figura que puedes tocar. Entonces tocarla todo el tiempo
te agotarías tú muy rápido también. Con Fox eso nos malacostumbró, porque antes de eso no era tan protagónica la figura presidencial, se ha vuelto protagónica. Pero yo creo que es atender a todos los problemas, ¿no? Es decir, mismo si está la relación presidencial en ello, como por ejemplo que le haya dado mucho espacio a los militares en este sexenio. Bueno, pero entonces tocas también a la figura de los militares, no solo es el presidente, ¿no? Y así las distintas secretarías, los distintos funcionarios, pues cuando cometen algo donde tú percibes que se pasaron de tueste, que abusaron de su protagonismo, que abusaron de su posición, etcétera, pues ahí los criticas, ¿no? Tú aparte, mi querido Rocha, haces un poquito más de caricatura internacional, ¿no? Por la parte del proceso. Entonces también tienes una variación ahí de temas. Sí, pues también es una parte que está muy activa, ¿no? Trump, básicamente casi lo internacional se remite a Estados Unidos, ¿no? Pero sí, de repente hay más espacio porque a veces los textos con que van los dibujos pues tienen que ver también con esos temas. Magu. Sobre todo. O sea, a final de cuentas, yo creo que también la 4T nos ha cambiado la forma de cómo hacer periodismo, ¿no? Por muchas razones. De alguna manera, esto, dicen que nunca se han sentido atacados en ese sentido y que si lo hicieran, pues tampoco es tan importante, porque a final de cuentas es libertad de expresión y si a alguien le molesta, pues que se moleste, ¿no? Es su tema. Pero, a final de cuentas, el COVID, la 4T, todo esto ha llevado a que ustedes se transformen también en no sé, que su caricatura también cambie. No, nosotros hemos hecho caricaturas toda la vida contra el poder. Ese es nuestro trabajo. Siempre que pensamos en hacer un cartón, lo hacemos imaginando que compartimos el pensamiento, la exigencia, la demanda de un sector importante del país, no de todos, pero de algún sector importante que está padeciendo algún acto de un mal gobierno. Entonces la caricatura lo que representa es la voz de todas esas personas, no solamente las del dibujante, y generalmente o básicamente la caricatura la hacemos en función de criticar al poder que no está cumpliendo con su deber, con su responsabilidad y en apoyo a mucha gente que requiere esa voz. En ese sentido, si el presidente es el merecedor del cartón, pues nosotros tenemos que hacerle el cartón al presidente. Lo que Rocha dice ahorita es que hoy el presidente es más presidente que los presidentes priistas que teníamos durante los tiempos de la dictadura perfecta, y este presidente de ahora quiere que le hagamos todos los días una caricatura. Él, si le hacemos las caricaturas, él siente que está vivo, que está bien lo que está haciendo y que va requete bien la cosa. Él sería feliz si le hiciéramos cartones 7 días a la semana, porque ahora hasta él aparece 7 días a la semana frente a la tele, en sus mañaneras y los sábados y los domingos, todavía nos echa unos speech ahí desde el Palacio, desde su modesto Palacio Nacional. Entonces, como dice Rocha, nosotros somos los que nos moderamos de no estar toda la semana dibujando al presidente, primero porque es muy aburrido, segundo porque es cierto que si algún día queremos nosotros, como decía Abel Quesada, criticar al policía de la esquina, el día que critiquemos al policía de la esquina nos van a decir que ya nos vendimos, ¿por qué ya no criticamos al presidente? Entonces, nuestro trabajo ha estado permanentemente contra el poder y hoy los problemas serios que hoy tenemos, que son los problemas inusitados. La pandemia, que está acabando con muchos
ciudadanos en el mundo, no solamente en México, y en México la otra pandemia, la de la transformación, la de la 4T, las dos cosas se nos juntaron al mismo tiempo y eso no nos hace a los moneros otra cosa que un beneficio, nos da un beneficio. Tenemos un caudal de temas todo el día que a nosotros se nos hace pequeño un solo cartón. Deberíamos tener 3 o 4 en cada periódico. Seguro que sí, yo apoyo eso. Oye, mi querido Magú, tú has hecho cartones en contra de Cuauhtémoc Cárdenas y te respondió en La Jornada. Luego hiciste un cartón de Marcos y él te hizo otro cartón que mandó a La Jornada. Pues que es muy irreverente de todos estos ídolos, iconos sociales, ¿o por qué haces eso? Pues no es mi culpa. Yo no le hubiera hecho cartones al encapuchado de la montaña si el encapuchado de la montaña no sale a ejercer un acto de liderazgo que conmovió al país entero. Yo lo había respetado todo el tiempo que él estaba oculto, siniestro, metido ahí en la selva, la Candona, y cuando aparece y le pega un susto de los 1000 demonios al presidente de la República y a todos los mexicanos, pues claro que se puso en el punto donde uno lo caricaturiza. No he sido irreverente precisamente con los iconos mexicanos, sino que los iconos mexicanos se han puesto en el punto en donde yo, como caricaturista, creo que debo hacer mi trabajo. Mi trabajo es, la gente espera de la caricatura una muestra de oposición, un acto de rebeldía, un acto de protesta. De la caricatura no espera un aplauso, no espera un apoyo al gobierno. Quienes con la caricatura apoyen a los poderes de la razón. Puede ser que la razón sea sana porque corresponde a su ideología, la comparten una opinión igual con el gobierno, pero de todas maneras el público se confunde porque la caricatura desde siempre se pensó que fuera, como lo fue durante muchos años y lo ha sido en todas partes del mundo, un acto de protesta, de rebeldía, de crítica al poder, siempre al poder político, al poder empresarial, al poder religioso, al poder del ejército, a los poderes. Así que si los poderosos, como el ícono de la montaña y como el ícono de la izquierda, el ingeniero Cárdenas, de repente se pusieron enfrente, no es que se me hayan puesto enfrente a mí, a Magú, el irreverente, se nos puso enfrente a todos los moneros. La pregunta es, Jorge, ¿por qué nada más yo soy quien lo criticó en este momento? Solo yo. ¿Sí? Oye, mi querido Rocha, y ustedes eran un grupo muy amplio y unido, creo yo, y es la pregunta, en La Jornada. Sí. Sin embargo, ahora ha habido pues discrepancias, ¿no? No nos vayamos a hacer una historia del asunto. ¿Cómo ves estas diferencias que han tenido todos al formar 1, 2, 3 grupos, no sé cuántos? Platícanos eso, mi querido Gonzalo Rocha. Bueno, yo creo que más allá de proyectos diversos, más allá de diferencias, pues, mira, La Jornada ya tiene cumplidos 35 años, va para 36 este año. Pues obviamente ha habido de todo, ¿no? Pero creo que a diferencia de otros grupos de periodistas del propio periódico, como podrían ser los fotógrafos o como podrían ser los reporteros o todo, pues La Jornada sigue siendo el grupo
sigue estando presente todo el grupo original, con sus diferencias, salvo Ahumada, que se nos quedó en el camino, que se murió. Sí, pero bueno, ahí sí lástima. fue una razón muy grande, pero pues todos los demás ahí seguimos. Y pues yo considero que estas diferencias a veces le benefician al diario porque yo las catalogaría como desde la izquierda, desde el irreverente Magú, que ha sido constante en criticar a las propias figuras de la izquierda, cosa que me parece muy bueno, porque a veces eso cuesta más a otros caricaturistas, hasta, pues el Fisgón, que está más pegado a la 4T, que es parte, pues está hasta en el grupo ideológico de ese partido, ¿no? Así es. Entonces, obviamente va a haber una diferencia entre esos cartones y los que estemos. Yo no me considero, nunca he querido militar en un partido. Puedo tener más cercanía, más simpatía con alguno, pero nunca me ha dado por militar en ninguno. Entonces, pues me considero que las posiciones tienen que ser las que me exige más bien el periodismo, el periódico en sí, sin tener que estar más unido a otras cuestiones. Pero también es válido que existan, pues, quien se quiera acercar más, etcétera, y opinar desde su espacio y desde su lugar. Creo que todas son, al final, visiones de lo que pensamos que debe de ser la defensa del bien común. Creo que es lo que decía hace rato Magú, finalmente a eso nos debemos y por eso debemos de criticar al poder, a los diferentes poderes, ¿no? Poderes fácticos, poderes públicos, el poder político, el poder cuando abusa, pues debe ser criticado por el caricaturista, porque cuando abusa es que le está tomando la ventaja al bien común, a los demás. Díganse ciudadanos, dígase pueblo, dígase, no sé, también hay varias nominaciones. ¿Alguna vez han sido censurados o sus caricaturas han sido censuradas en algún medio? No, propiamente. Yo diría que en la jornada, en mi caso, jornada de proceso, pues no hay propiamente una censura, ¿no? A veces ha habido tal vez cuestiones en donde uno no está de acuerdo, pero la posibilidad de discutirlo, la posibilidad de que a veces se publique al día siguiente, siempre han estado abiertas. Son medios que sí, de los pocos que se deben pues más a la sociedad que a intereses creados. No hay empresas que no sean periodísticas detrás de esos medios. Uh-huh. Entonces, pues nunca, en ese sentido, nunca hemos tocado un interés que posiblemente otros medios tienen, ¿no? Cuando tienen otros negocios, y pues si haces una caricatura donde le pisas el callo a tu propio negocio del director, pues entonces ahí estarías en un problema. Pero en el caso de la jornada y nunca he sentido que haya eso, entonces no considero que haya una censura. Y desde fuera, la verdad, tampoco, es decir, hemos estado cubiertos en ese sentido. Creo que los peores tiempos que me haya tocado a mí vivir, creo que fueron los de Salinas, donde había un Otto Granados Roldán, que era un tipo que amenazaba. O sea, en ese tiempo sí se llegaba a saber de parte de los directivos que había habido llamadas, amenazas, de los dos formas, ¿no? Desde la forma de cooptar o de la forma de plano amenazar. Y bueno, a nosotros siempre nos protegió la parte directiva del diario, o sea, nunca nos dejaron solos en ese sentido. Y la verdad, pues no, tampoco de ese lado hemos llegado a sentir la censura, ¿no? Ni la amenaza ni la censura. Pues no, en realidad no. Creo que ese otro Granados pidió la cabeza de Magú, por ejemplo, que lo diga Magú. Pero... Cuéntanos, Magú, cuéntanos esa anécdota. Entre otras, también has estado en Letras Libres y saliste, y en Vértigo, y en fin. A ver, ¿qué ha pasado ahí, mi querido Magú? Yo creo que ha habido
la lucha que hemos dado muchos periodistas, no solamente los caricaturistas. Yo cuando empecé en la caricatura, el periodismo estaba dominado por el oficialismo. Reporteros, columnistas, escritores, caricaturistas, tenían una sola visión. Esta sola visión pues era la de acompañar al poder, a los poderes, y costaba mucho trabajo hacer cartones. En aquellos tiempos sí había la censura, y nosotros, los que empezamos en aquellos años, Ríos, Naranjo, Leo Flores, yo, y después detrás de nosotros las nuevas generaciones, pues tuvimos la ventaja de construir espacios más libres y más democráticos, como lo dice Rocha, y hemos gozado de una enorme libertad. Entonces, nosotros ya solamente por anécdotas sabemos de la censura, y en efecto en los tiempos de Salinas había la intención, ahí sí desde el poder, de todavía echar el telefonazo a un periódico para jalar las orejas de periodistas que les fueran incómodos al gobierno. Pero nosotros fuimos protegidos por nuestros directivos, que protegían a su vez, no a nosotros, protegían al propio medio. Así que hemos sido beneficiados de alguna manera de esa nueva forma, ahora sí que profesional y de libertad, de defensa de la libertad de expresión de parte de todo el cuerpo periodístico, que era de lo que no gozaban muchos otros caricaturistas cuando entraban a periódicos en donde estaban solos, y el poder editorial, pues una vez que afectaban al poder político, el poder editorial corría al trabajador. Entonces nosotros hemos sido beneficiados en eso. En muchos lugares hemos tenido algunos conflictos, como lo sugieres ahorita, Jorge, pero son conflictos naturales que luego suceden con cuerpos editoriales que quizás no te conocen o no comparten básicamente tus opiniones políticas, pero que con la conversación y con la argumentación, en donde tú les exiges respeto a tus puntos de vista, aunque ellos no los compartan, si tienen sentido común y son gente que entiende el trabajo del periodista, te respetan. Sí, tuve alguna vez algún problema en la revista Vértigo y dejé de colaborar varios años, y desde que volví con una libertad absoluta en la revista. Ahí estoy haciendo y diciendo lo mismo que yo digo en la jornada, de modo que creo que hay en algunos espacios hay la intención de censurar, a veces porque no creen en que uno esté sustentando bien su trabajo. Pero si uno justifica la crítica, la sustentas argumentando las razones de por qué haces un chiste que parece solamente ser un chiste asesino y vulgar, pues no. Si tú sostienes que tu chiste, que parece vulgar y asesino, tiene todo un sustento político e ideológico, entonces te tienen respeto y respetarán en el futuro, en adelante, tus opiniones, aunque ellos pareciera que no comparten tus ideas. Entonces hemos ido ganando respeto por la fortaleza de nuestros argumentos en nuestros cartones. Señores, pues ya que he participado poco, pero porque estaba ahí en cuestiones técnicas, oigan, primero Rocha y después usted, Magu, pues ¿no extrañan la tinta? ¿No extrañan el olor a tinta china? ¿Siguen haciéndolo? ¿Cuáles son sus sus herramientas que les hacen crear estos dibujos? Primero Rocha y después, si nos permite, señor Magu. No he llegado al punto. Sí sé de varios colegas que ya trabajan directamente en tablets. Yo por ahí tuve así como un intento, me compré una computadora muy especial para eso, pero siempre tuve problemas desde la hora de conectarla a mi otra computadora, y entonces la revendí lo antes posible. Ya era una
bueno, no digo la marca para no meter goles, pero No, mete goles. la Cinti, que era la super especial, pero al final la vendí, no quise meterme. No quise perder, a pesar de que los originales que ahora se hacen son muy construidos, tiene uno ahora esa posibilidad, y ahora explico por qué. Hace muchos años en la jornada, cuando comenzábamos a hacer cartones ahí, bueno, el escaneo, que es una parte del proceso, digamos, que está entre nosotros y la imprenta, pues no nos pertenecía. O sea, había una persona y había una máquina enorme que se dedicaba a hacer a que el dibujo se retratara en esa cámara para poder ser publicado. Eso, al pasar los años, la tecnología nos ha dado el chance de que ahora tú te compras un escáner, pues un escáner muy portátil, muy pequeño, prácticamente ya el celular tiene programas de escáner. Entonces es un procedimiento que ahora tú controlas y que además es muy sofisticado. En aquel tiempo, prácticamente para que el señor del escáner te fotografiara una cosa en grises, que no fuera alto contraste, casi que le tenías que llevar una botella porque tenía que calibrar. Para él era un proceso muy complicado que le daba mucha flojera. Te la tomabas con él para agarrar valor. Entonces, casi que nunca lo quería hacer, lo cual te cohibía a ti de hacerlo, pues ya no querías hacerlo porque el otro te iba a hacer gestos, no lo iba a querer hacer, bueno, no, entonces volvías a tu trabajo. Hoy tienes la posibilidad de colorear, de hacer una acuarela, de hacer un dibujo a lápiz, y tú controlas el escáner, que es controlar mucho de lo que después se irá procesando hasta salir impreso. Entonces, yo no me he querido despedir de que siga existiendo algo material, de plano que sea virtual, ¿no? Que todo tu registro esté en un chip y que mientras no lo imprimas, pues es totalmente algo, es como las transacciones del dinero, es decir, a mí me sigue gustando que existe un billete en mi bolsillo, a que pues todo sea transferencia electrónica y es un dinero que como que no existe la idea, existe, pues resuelves las cosas, pero no existe el billete. Pues cuando llegamos a hacer alguna exposición o algo así, pues sí es más, vemos ahí que los colegas que ya se despidieron ahí sí como que nos ven con envidia de que nosotros seguíamos guardando y ellos tienen que imprimir algo y pues como que se siente que es una copia, ¿no? Pero no has dejado de utilizar la tinta china, así es, estilógrafos o... Sí, estilógrafos. Bueno, ahora hay una cosa más práctica, hay plumones de tinta china, de una tinta, bueno, no es tinta china, pero funciona igual, es igual, puedes poner el papel al sol un año y no se borra, es decir, antes siempre hubo ese problema, pero no, ahora hay unos muy buenos plumones que te resuelven igual, y de todas maneras sigo usando de repente un pincel o algo para rellenar o para dar ciertas calidades, etcétera, ¿no? Digamos que sí sigo trabajando bastante a la antigüita, claro, como el escáner, tú ahora trabajas y lo recompones a veces mucho también las imágenes. Antes prácticamente estabas obligado a que como hacías el dibujo así iba a salir. Ya. Y ahora tienes la posibilidad de que tú mismo ya en la computadora amplías, puedes volver a construir un poco tu imagen. Y no hay por qué no tomar esas ventajas. Finalmente, uno está trabajando en función de que salga un cartón y que el cartón se exprese de la mejor manera, ¿no? Señor Magoo, si nos puede retomar esa misma pregunta. ¿Sigue utilizando tinta china o ya pura computadora? No, hace muchos años, yo creo que hace unos 23 o 24 años, en el siglo pasado, fuimos a una exposición a Guadalajara con nuestros colegas Gis y Trino y Falcón. Sí. Y nosotros fuimos muy orgullosos llevando nuestros originales para colgarlos en un recinto muy icónico de Guadalajara, que es la Capilla del Carmen, que es un museo, lo han convertido en museo, en un museo donde exponen obra,
y es muy atractivo. Y nosotros fuimos con nuestros originales orgullosos a darle prestigio al lugar con originales. Pero nuestros amigos Gis, Trino y Falcón colgaron ahí mismo groseramente copias láser a color en su cuadro y todo, y nosotros puros originales. Cuando conversamos con el público y alguien hizo esa pregunta de por qué unos originales y otros copias, pues nosotros dijimos que porque éramos respetuosos de los recintos y no nos atreveríamos a llevar una copia, y los Trinos y los Gises, que no tienen ningún respeto por íconos como nosotros, nos dijeron además, que porque éramos unos salvajes que todavía no entendíamos las nuevas tecnologías. Pero además estaban en Guadalajara, ¿no? En Guadalajara. Todo el público. Pero ellos sí, en efecto, desde aquellos años, ellos ya comprendieron que no eran dueños completamente del original, y el original para ellos pues era una copia impresa, bien impresa, y con eso cubrían perfectamente y lo sentían con el mismo prestigio cualquier pared. Entonces, desde entonces hemos estado en esa disyuntiva de un buen día ya no tener originales. Yo no he podido tampoco, como Rocha lo dijo también, yo no he podido dar el salto al 100%. Hay un salto a un 50%, todavía uso la tinta, pero el terminado ya se hace aquí en la máquina, y ya no tengo, digamos, un original. El cartón que sale publicado el día de hoy no lo tengo yo en mi poder físicamente, sino que me compuse en la máquina, en la computadora. Bueno, yo ahí agregaría algo. Sí, señor. Yo creo que el último de los caricaturistas que, tal como era su original, era lo que tú veías, yo creo que fue Naranjo. Naranjo sí era de una precisión para hacer su trabajo, y él mismo como que se forzaba mucho a hacerlo de esa manera, y no usaba, digamos, otra técnica que no fuera la de que el original, la tinta, el entintado, el lápiz, y prácticamente no transformaba nada. Porque, por ejemplo, Helio Flores, que es su contemporáneo, él siempre estuvo abierto a cambiar. Durante muchos años ha hecho cosas donde involucra la fotocopia, la textura de la fotocopia, amplifica, mete texturas de otro tipo. Y pues con el Photoshop él pasó en automático, no estuvo cerrado. En cambio, yo no vi que Naranjo transformara en ese aspecto sus dibujos, mismo cuando ya se nos obligó a hacer las cosas en color en proceso, porque ya la tecnología era que pues todo el papel ahora puede imprimir a color, y ahora tienen ustedes que trabajar a color. Pues Naranjo mandaba acuarelas o mandaba dibujos coloreados, pero no que tuvieran que ver con programas como Photoshop o ese tipo de cosas. Es esto que está diciendo Magú, es decir, actualmente hacemos una cosa mezclada, porque seguimos algunos caricaturistas manteniendo el original en blanco y negro, pero ya todo el otro proceso sí lo hacemos ya con aplicaciones, ¿no? Con programas, etcétera. Oigan, y otra cosa que ahorita me recordaron de Guadalajara fue que esta última vez que estuvimos le dieron el premio La Catrina Liniers, muy afamado por sus libros, y él es alguien que tampoco se adapta. O sea, cuando le preguntamos así, oye, ya has metido y te has comprado, y no, él usa lápices de colores y no quiere para nada meterse en programas, ni no quiere seguir en lo más rústico que sea posible. Oigan, pues vamos con preguntas del público, porque pues creo que tenemos como muchas, y si pues nos responden, pues estaría bueno, ¿no? Claro, señores, están dispuestos a responderle hasta López Obrador, así es que no te preocupes. Amada Paredones nos dice: me encanta el gran equipo. Por cierto, López Gatell en su conferencia vespertina dijo: los caricaturistas no me sueltan. Yo creo que se lo dijo a Magú, porque he visto muchas de López Gatell de Magú en la última semana. Un fuerte abrazo a todos, soy súper fan de Magú y Rocha, gran programa. Y
Y bueno, pregunta Victoria Guerrero, ¿cuál es la función y la importancia de la caricatura en un contexto de crisis como el ocasionado por el COVID? Y la otra pregunta, ¿cuál es la función social de la sátira cuando todo parece no tener sentido? Les dejamos estas dos preguntas de Victoria Guerrero. A ver, Magu. No, como lo dije hace rato, la caricatura no está trabajando bajo compartimentos novedosos que aparezcan con sorpresa. Naturalmente el caricaturista lo que hace es responder, como lo decíamos hace rato, a la tarea inmediata y clara que uno tiene. Es cuestionar, exigir cuentas, criticar. De modo que las ocasiones o los sucesos extraordinarios que se presentan en cada etapa de gobierno, pues son simplemente etapas de la vida que le dan a uno la oportunidad de, al menos de cambiar de personajes o de cambiar de temas, pero la actitud de uno frente a los problemas, pues son siempre el de hacer humor político sobre el tema. Entiendo que en el tema del COVID hay la pregunta de si, o hay la inquietud de si uno debe mantener la actitud de un monero que busca la risa, la sonrisa, la carcajada, cuando el tema en sí es un tema que no se acerca en nada a ese estado de ánimo. Es un estado de ánimo de pesimismo, de tristeza, de enojo, que no hace que fácilmente uno logre el objetivo de hacer un cartón humorístico que atraiga, que saque una sonrisa. Pero lo que es cierto que el cartón, aunque no procure sacar una sonrisa, con que contenga una crítica, eso es lo que le da satisfacción al lector, que siente que hay un reflejo de su propia opinión, que hay un acompañamiento de su opinión. Entonces, ahorita con el COVID, en efecto, nos cuesta más trabajo hacer humor, porque en medio del COVID hay muertos, porque el COVID no es solamente una pandemia dicha así, que se resuelva solamente con las estadísticas del señor Gatell. El señor Gatell trata este tema como un tema de números, de picos y de curvas que ni aplana, ni aplasta, ni doma, y sin embargo, en medio de eso, no en medio, en el centro de todo eso, él está hablando de muertos, él está hablando de tragedias familiares, porque hay destrucción de familias, hay gente que muere, y es un drama mundial, no digo solamente nacional. Sí nos empuja eso a que no tengamos necesariamente el objetivo de hacer reír, pero sí de criticar, de mostrar esta actitud, de reflejar esta actitud de molestia, de enojo que puede tener la sociedad, y el caricaturista representa ese enojo. Eso sí nos afecta en algo, porque no podemos aspirar a obtener de un cartón una sonrisa, una carcajada, pero sí una aceptación de que lo que estamos diciendo es una actitud, es una crítica que requiere o que se necesitaba para que los gobernantes entiendan que están haciendo algunas cosas mal. Mi querido Rocha. Bueno, yo ahí agregaría que sí, respondiendo a lo que nos dice ¿qué sería la video escucha, la radio escucha, bueno, no sé cómo se llamaría el público de ustedes, en ese sentido genérico. Internautas. Pues sí, de alguna manera de tener ahora sí que como diría el propio López Obrador, nosotros los caricaturistas seríamos guardianes de que no hubiera ese agandalle ante situaciones como estas. En este caso es el COVID, pero por ejemplo, cuando ha habido toda esta oportunismo, por ejemplo, cuando se dieron los sismos, ¿no? Que por ahí salió, por ejemplo, Ochoa, el presidente del PRI, a decir que iban a dar su dinero para la construcción.
se aventó a decir una serie de cosas que no eran ciertas, que ni siquiera se podían hacer, que eran totalmente oportunismo para jalar votos, ¿no? Es decir, y ahorita de alguna manera está sucediendo lo mismo. Alfaro hemos visto los errores que ha tenido, en parte por querer haber tenido un protagonismo más allá con respecto a pues a los contagios, a todo esto. Hubo excesos que no supo cómo resolver, como el caso de este joven albañil Giovanni, que por no traer el tapabocas, que pues puede ser algo que no esté bien, pero pues se entabló un contexto donde a ese joven se le reprimió hasta el nivel de matarlo. Es decir, por querer protegerlo mucho de que usara tapabocas y no se fuera a contagiar, lo mataron. Entonces, pero eso tiene que ver con el exceso que puede haber ahorita de politiquería, digamos, de un abuso de que se vuelve una oportunidad para los políticos tener un protagonismo con respecto a pues a un drama, a una tragedia para la demás parte de la sociedad. Entonces, en ese sentido, sí sería una de nuestras funciones, ¿no? El que haya una observación de cómo se actúa ante eso. O sea, se tiene que actuar, como decíamos hace rato, pues por el bien común, porque se hagan las cosas de la mejor manera, se resuelvan de la mejor manera, y no por pues cuidados políticos, ¿no? Así es. Oiga, y Valeria Caballero nos pregunta cómo se entiende cada uno en la historia y genealogía de la gráfica mexicana, qué sienten que han aportado y a quienes consideran como la siguiente generación. ¡Wow! 3 en 1. 3 en 1. Es que hay poca oportunidad de verlos juntos. A ver, ahí. A ver, Magú. No, pues Ya dice la cara. A ver, no entendí la pregunta. Va de nuevo. Dice, ¿cómo se entiende cada uno en la historia y genealogía de la gráfica mexicana? ¿Qué sienten que hayan aportado y quiénes consideran la siguiente generación? No, bueno, yo no siento que haya yo aportado absolutamente nada. El trabajo que hacemos cada uno de nosotros en el mundo, finalmente, cuando uno se muere, ahí termina absolutamente todo, y no ha sido más que un espacio de diversión, de entretenimiento, de cumplimiento, en algunos casos, como es el nuestro, de una responsabilidad que descubrimos que teníamos después de que iniciamos una tarea que era una tarea gozosa pero egoísta. Gozosa pero egoísta, hacer monos, publicar, y luego reconocer que no bastaría con eso y que había que sumar nuestro trabajo al trabajo de la sociedad que buscaba comunicación con el gobierno. Por eso nos hicimos luego enlace, sin hablarlo con ellos, sino interpretando las necesidades del pueblo, nos hicimos sus voceros, pero nunca fue con la intención en mi caso, de colocarme en la historia en un cierto nivel para que yo tuviera inmortalidad. No es ese mi objetivo. No me imagino pues colocado en la historia en ningún espacio, en ningún hueco. Cuando yo desaparezca, nadie le importará. Aún ahorita, sin desaparecer, hay muchos a los que no les importa si vivo o no vivo. No me interesa mucho esa otra parte. La otra, ¿cuál es la generación? Bueno, pues las generaciones vienen, Rocha es una de las generaciones que vienen atrás de mí, pues simplemente uno aspira a que hagan el trabajo lo mejor posible, siempre adecuado, justo, ajustado a sus pensamientos, a sus ideas, sean cuales sean estas. Si lo hacen honestamente, no como luego nos acusan algunos detractores de ser chayoteros. Si lo que hacemos es porque lo pensamos, no importa que mucha gente no lo crea, que lo hacemos porque sea nuestra expresión, pero eso es suficiente. Es a lo que yo aspiro, que las generaciones que vienen atrás de nosotros simplemente hagan de alguna manera
lo mismo que nosotros hicimos o que yo hice, que es hacer nuestro trabajo de la manera más honesta y más sincera. Honesta porque no se hace en función de que le pague a uno alguno de los poderes a los que uno critica. Y ya, con eso es suficiente, porque es mucha garantía para el lector que el caricaturista sea honesto. Perfecto, pues yo tengo aquí también una pregunta para ustedes, maestros, porque la verdad es que también yo soy muy fan de ustedes, y me parece que su trabajo es muy importante en la opinión también para la gente, ¿no? Lo que la gente puede percibir o cómo interpretar ciertas circunstancias que de repente una caricatura te resume un hecho, una nota, ¿no? Entonces, supongo que también hay una gran responsabilidad en cada una de las caricaturas, y entiendo que todo lo que están diciendo, esa sería su aportación con la sociedad. O sea, realmente una cosa es lo que nosotros vemos como lo que nosotros hacemos, y otra cosa es cómo repercute nuestro trabajo en la gente que nos está siguiendo. Entonces, en ese sentido, ¿ustedes creen que sí han cumplido con esa responsabilidad, esa cercanía con la ciudadanía, ese aderezarle a las personas lo que está pasando, o tal vez darles una forma de entenderlo más rápido, nada más con un vistazo, y lo que decía bien Magú, ¿no? Generar hasta una sonrisa o un encabronamiento, ¿no? Bueno, yo ahí continuaría un poco lo que respondió Magú, o sea, no lo respondería como por supuesto, como en parte de decir, yo quise pasar a la historia de esta manera y por eso hago caricaturas, y cada que hago una caricatura estoy haciendo un hecho histórico. Pues no, pues estoy haciendo una caricatura porque tengo que entregarla, porque es mi trabajo, porque etcétera, por muchas cosas mucho más cotidianas y mucho más menores, ¿no? Pero yo sí creo que nosotros, los caricaturistas de la jornada, y aún algunos de la nueva generación, sí venimos de... Yo diría que el primer ejemplo que tenemos de ese tipo de caricatura es Abel Quesada, que es el primer caricaturista que siento que es completo y que es alguien que está preocupado no solo por dibujar bien o por hacer un dibujo humorístico, sino que está preocupado porque sus ideas se plasmen, porque sus ideas se publiquen, porque sus ideas sean motivo de una reflexión, debate en la sociedad lectora, en el público. Creo que caricaturistas como el Chango Cabral, por ejemplo, que eran excelentes dibujantes, Arias Bernal, no estaban preocupados por eso, estaban preocupados por dibujar bien, y su relación con los medios no era de defender sus ideas, era posiblemente de defender su dibujo, pero podían hacer un cartón ideológicamente de un estilo y podían hacer otro después muy distinto, o entrarle a cosas, pues ahí sí como que sería, no quisiera, eran grandes maestros, no quisiera decir que fueron chayoteros, pero pues sí entraba a dejarse querer por el poder, más que estar interesados en hacer crítica. Creo que Abel Quesada ya no fue ese caso. Abel Quesada ya fue alguien que sí le importaba criticar, así fuera de una manera suave, un estilo que tenía no muy agresivo, pero sí lo hacía, y sí estaba interesado en que eso se plasmara de esa manera. Creo que él fue el primero. Después viene Rius, que a Rius creo que de hecho le dicen, dibuja como Abel Quesada, o sea, a él le encargan que sea un poco un copycat de Abel Quesada, y sobre él se va después volviendo su propio estilo y con sus propias preocupaciones, etcétera. Creo que ahí, a partir de esa generación, todos nosotros, La Jornada, Rius, Naranjo, Elio Flores, sí ya fue una preocupación de que su trabajo se publicara, de que su trabajo completo, sus ideas y todo, tenían un peso del tamaño de no estar de acuerdo, a veces renunciaban a espacios, ¿no? De que no se publicaran sus ideas, pues entonces no iban a seguir trabajando en ese lugar. Y pues no sé si eso va a seguir, porque hoy hay otra manera de trabajar también, hay una manera en donde la gente puede ser su propio medio. Todas estas plataformas que estamos usando pues hacen que el caricaturista pueda tener mayor libertad en apariencia, al menos,
y quién sabe qué es lo que los va a vincular. Creo que sí, reconozco que sí hay caricaturistas que sí siguen estando interesados en que se expresen sus ideas, pero pues hay otros tipos de gente que está haciendo otro tipo de humor que no necesariamente está tan metido en la política como algo muy importante que decir para ellos, ¿no? Pero no sabría decir quiénes son, así, nombrarlos a todos, pues no sé. Sí alcanzo a ver que hay otro humor que no necesariamente es nada más caricatura, ¿no? Los memeros, estos, el Vampite, no los veo tan claramente ideológicos, como que critican para todos lados, ¿no? Pero bueno, pues también es un estilo de hacer humor dentro de la crítica política, ¿no? Bueno, menos a sus sponsors que les pagan los viajes y demás, eso sí no los critican. Luego hay una aparente libertad, pero luego como que... Exacto. Sí, que son las empresas, ¿no? Estas grandes como las automovilísticas, las vendedoras de automóviles y demás, ¿no? Mi querido Jorge. Pues hablaban de Ríos. Ríos fue un prodigio realmente. Hizo 100 y tantos libros, pero yo sé que son más modestos Magú y Rocha, y le preguntaría primero, ¿cuántos libros llevas hechos y cuál es el que te parece más importante en tu vida? Bueno, ninguno. A ver, es que la diferencia entre los libros que hacía Ríos a los libros que yo he hecho, sí, es porque Ríos hacía... No, ya lo sé. Ríos hizo, no solamente en el número, sino en el método de hacer el libro. Sí. Ríos hacía libros donde él exponía un tema y lo desarrollaba. Era inédito. Y yo los libros que he hecho pues han sido recopilaciones de cartones nada más que pretendían dotar a mis seguidores de un entre ellos yo de librito y nada más. Así que no, ahí sí que yo me siento mal, no he hecho libros a propósito de hacer un libro. Pero tú, Rocha, sí hiciste un libro sobre cine, por ejemplo, que me regalaste hace algún tiempo, antes de la pandemia, justamente en Coyoacán, que no se ponen cubrebocas. ¿Cuántos libros llevas y cuál es el que te ha parecido más satisfactorio para tu carrera? Pues no tengo tantos libros porque todos han sido, como dice Magú, recopilaciones de cartones con La Jornada, con Proceso. El de Proceso me gustó porque ese ya lo hice más personal. En algunos otros ha sido pues que estamos haciendo los que son de grupo, digamos, ¿no? La visión de los vendidos, que es el título que hice con Proceso, parafraseando al Miguel León Portilla con La visión de los vencidos, pero en este caso era de los vendidos. La portada pues está ahí Peña Nieto con un billete en los ojos porque eso los hace, esa es su visión de hacer negocios, ¿no? De utilizar el poder público para hacer nada más. Ya ves, te adelantaste a Lozoya, a Duarte, al Collado, a todos esos. Pues no me adelanté, pero los estaba retratando desde el momento en que todavía no eran señalados. Y el otro, pues que en realidad es algo que me heredó Magú, que le permití que me heredara, que es el libro de Cácaro, que esa vertiente me gusta mucho de recopilar como nuestra visión dentro del cine mexicano. Y eso fue producto de un suplemento que hicimos en La Jornada y que después le dije a Magú, esto deberíamos de hacerlo libro. Magú ya estaba muy metido en el Twitter y todo el tiempo en el Twitter y dijo, no, pues yo no lo haría. Y dije, bueno, pues dame chance y yo lo recopilo y yo te invito a colaborar. A la mera hora había que completar cosas porque no todo estaba ahí. Y de ese libro me siento muy orgulloso de haberlo podido coordinar con los otros que colaboraron, de haber sacado a Magú, que no quería hacer ese libro por su cuenta. Y creo que deja una beta para hacer libros, porque esta idea como de que uno retrate las películas en historieta, haga burla de ellos, tiene como mucho sentido, ¿no? Para
para nuevas generaciones que no han visto un cine que nosotros vimos, disfrutamos, y pues para nosotros recrearnos en ese humor, me parece que son cosas importantes, y saliéndonos un poco de la política, o sea, eso también es política, pero también a mí de repente me gusta tener espacios alternos al cartón, que no todo lo que uno haga sea cartón político, sino hacer cosas que también están en la vida y que también son importantes que se hable, como el cine o como el arte o como la literatura, ¿no? Hacer todo ese tipo de cosas también me parece, y en mucho la vertiente que a mí me gusta hacer en los libros va más por ese lado, más que estar haciendo caricatura política en los libros, ya me gusta más bien hacer cosas que tengan que ver más con el arte, con el cine, con ese tipo de cosas. Pues muy bien. ¿Sí? No, por favor. Suspiró. Sí. No, yo fui. Yo fui. Les agradecemos mucho su participación en este programa. ¿Tú qué querías decir, mi querido Eric? No, que yo suspiro porque ya se va a acabar. Sí, pues, es una buena lección, y aquí pues soy fan también de ustedes. No quiero dejar de decirlos esto, que pues, se los agradecemos mucho. Y pues pues yo desde pequeño veía todos sus cartones, no estoy tan viejito, pero también ni tan joven, pero pues sí, creo que pues fue como una buena introducción a la política y saber cómo empezar a reírnos de pues de estas cosas, aunque fueran como fatales, pero pues al menos empezar a tener como un poquito de reflexión acerca de lo que sucedía. Y pues les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. No sé si buenos maestros o malos maestros, porque terminó de fotógrafo. Pero tú querías decir algo, Magú. Quería decir algo, mi querido Magú. Lamentamos no habernos clavado cuchillos en los ojos, no habernos decapitado, no haber actuado como sicarios de la caricatura, ¿eh? Pero no, excelentes, son increíbles. Preferimos evitar ya más polarización y pleitos en este país. Bueno, así tiene que ser. Muchísimas gracias. Les mandamos un abrazo a los dos. Gracias. Gracias a Popi. ¿Cómo quedamos que se llama el público de estos programas? Internautas. Sí, internautas. Al final es internet, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí. Bueno, pues muchas gracias a todos los internautas. Y estamos pensando hacer un programa que se llame El Antichamuco, pero ya hablaremos de eso más adelante. Calma, ¿quieres Jorge? ¿Quieres sangre? Sí, están hablando de no polarizar. Exacto. No, hombre, estamos hablando de reírnos. Bueno, pues hay que echarle humor a las cosas, ¿no? Es decir, yo sé que esto no será posible. Si nosotros tenemos alguna otra posibilidad, pues sí los invitaremos a hacer algo de humor, ¿no? De cartón, de todo esto, pagándoles, aunque sea muy poco, pero sí importa que la gente vea las cosas que hacen ustedes, ¿no? Ha habido, ustedes lo saben, sobre todo Magú, que es de mi generación, muchos, yo diría, programas fallidos, desde Mojarro, desde caricaturas al Aventón, yo me acuerdo de Freire y Carreño, que andaban en Televisa, y a mí digo, bueno, los caricaturistas pues no pueden estar en un programa así como haciendo cosas, uno los tiene que esperar, porque el cartón es o la caricatura o los monos son difíciles y hay que pensar y hay que estar, no es en un programa que a alguien se le ocurra una idea y todo el mundo se ponga a hacer las cosas, ¿no? Entonces yo creo que, pero sí, lo que les quiero decir es que, por ejemplo, abrimos la jornada y lo que vemos es
ahí al señor Magú, luego al señor Rocha, luego al Fisgón, luego a Hernández, luego a Helguera, y con Proceso nos ocurre lo mismo, ¿no? Y uno anda buscando la caricatura. Yo le pregunté al señor Julio Scherer un día, oiga, ya se le fue García Márquez, escritor, ¿cuántos lectores perdió Proceso? Pues como 200. Y luego le pregunté, bueno, ya se le fue Buggy, ¿cuántos lectores perdió Proceso? Pues como 3,000. Entonces dije, pues ya sé que es mejor Buggy que Gabriel García Márquez, aunque yo haya leído casi todos los libros de Gabriel García Márquez, ¿no? Y es lo que ocurre en los periódicos. Uno busca al caricaturista, si le parece a uno que a uno le mueven ciertas cosas, ¿no? Y ustedes también, los dos, hay que decirlo, han formado más caricaturistas que no han dicho los nombres, yo no los voy a revelar, ustedes descúbranlos, pero les agradecemos mucho que hayan estado en este programa. Bueno, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Oigan, pues nos estuvo viendo, a ver, permítanme porque ya se fue esto, nos estuvo viendo Hugo Rosell. Saludos, Cari y amigos, querido Rocha, saludos de Hugo Rosell. Escuchemos pronto a Fito Páez. Estuvo nuestro querido Abdel Mesa. Un abrazo. Ernesto Muñoz. ¿Quién más aquí? Ana Berta Lama, saludos, Cari. Siguiendo la transmisión. Nuestro querido Nito Bucio también ahí anda. Un abrazo grande. Qué bueno. Eduardo Salinas Cantú también. Un abrazo, Eduardo. César Suárez dice, saludos a la chaviza. Qué bueno. Y luego le pone, si estás viendo, hermano Víctor Manuel, te mando un abrazo fuerte, muy fuerte, y saludos a mi linda Cari, le pone. Eso, mi tío. Saludos a Morelia, Michoacán, allá están, mi familia, un abrazote. Y Dolores Rosa, saludos a todos, te amo, muñequita. Yo también, madre mía. César Suárez te dice, muñequita, yo también te amo. Así de, oigan, en el chat familiar, ¿no? Así. Exacto. Sí, Gotita de lluvia manda aplausos a Periodistas Unidos. Jorge Meléndez, acertados tus comentarios. Gracias, Gotita. Muy amable. Oigan, ¿no estuvo con Nají? O sea, ya compa Nají también, dijimos desde el principio, ahí está. Yo no me estaba dando algo. Oigan. Antonio Bautista, saludos. Y arriba en la América, dice Antonio Bautista. Eso, mi Toño. Oigan, no, dile, termina, ¿hay más? Sí, y también nos sigue viendo Rosa Robeglia Moctezuma, un abrazo y beso a Rosy. Y pues Valeria Caballero ahí dejó muchos mensajes, ahí los pueden leer en los comentarios. Y el último dice pelea, o sea que hay que buscar al otro lado de estos moneros. Matella dijo que se avienta la contraparte del señor Alarcón, entonces pues hay que buscarlo ahí para que... Hay que verlo. Señor, quería bronca. Está bien. Bueno, oigan, pues traeremos a la otra parte. Oye, hay que hablar del Guerra, en fin. Oigan, pues qué buen programa, la verdad, unos invitadazos, y pues George, unos invitadazos que nos traes casi siempre. No, hombre, gracias a ustedes. Por cierto, en YouTube nos estaba viendo Yair Ramírez que dice, buenas noches, les mandamos saludos desde el Estado de México. Entonces también ya nos están mandando mensajes desde YouTube, también nos pueden ver por esa plataforma. Recuerden de ponernos me gusta en todas nuestras redes sociales, estamos en Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, y Alex, nos vamos en fotoreporteros, ya superamos muchos más de los 100, pero ¿cuánto llevamos? Ahorita llevamos
138, tenemos que llegar ahora a los 1000, entonces pues démosle para llegar a los 1000. Vamos a darle, vamos a darle. Y recuerden donarnos por PayPal o transferencia bancaria, ahí aparece. Y bueno, próximamente ya veremos esta cuestión para tener aquí mismo el botoncito y que puedan donar inmediatamente con un botoncito, pero estamos viendo toda esta parte de monetizar por Facebook y también por YouTube. Entonces, pues síganos por favor y nos vemos mañana en otro programa más de Fotoreporteros MX y Periodistas Unidos. Hasta mañana. Cuídense mucho, buenas noches.